Bien, comenzamos. Vamos al porte. El porte como hexagrama terminal. El primer grupo que abordamos hoy, la segunda parte del porte, partimos del hexagrama 33, arquetipo de la retirada. Eh, Como sabéis, está representado por una montaña y encima el cielo, significando la diferencia de potencial entre los elementos materiales de todo orden, de la manifestación universal incluso. El orden material necesariamente tiene un límite, como la montaña. La montaña, en el ámbito de la geología, es la máxima expresión de la magnitud de la naturaleza. Sin embargo, comparada con el cielo, que se despliega insondable por encima de ella, pues resulta minúsculo. La lección extraíble de esta síntesis entre ambos elementos es que todo logro material necesariamente tiene un límite, y en cambio la energía del espíritu, la energía creativa, es inconmensurable e insondable. Y el noble, frente a una situación cualquiera, lo primero que debe entender es que lo material, por grande que pueda ser, los logros económicos, los logros intelectuales, todo tipo de expansión que logre en el ámbito de la materia, necesariamente está limitado en relación a la insondable generosidad y amplitud de lo creativo. Y por tanto, pendiente siempre de lo caduco, sabe retirarse adecuadamente sin entrar en conflicto con lo que debe quedar abajo por conocimiento de sus limitaciones intrínsecas. Partimos de este contexto y las líneas que mutan son la primera, segunda y tercera, para llevar, como hemos dicho, al corte como hexagrama complementario total. La primera línea lleva transicionalmente al hexagrama número 13. La segunda línea al 44 y la tercera al 12. La primera línea, daos cuenta, son consecutivas y todas están en el trigrama inferior. Tanto empezamos la escala de la retirada. Y en la comparación anatómica, mm, la, la última línea sería el equivalente en lo humano a los pies, a la planta del pie, en lo animal a la cola. La cola, cuando lo que toca es la retirada, pongamos el ejemplo gráfico de un ejército que está en retirada, la cola todavía está en contacto con el enemigo. Y por tanto, esta primera línea está todavía está en retirada, pero todavía está retirándose del fragor de la batalla. Y en una situación tal, está todavía muy expuesta al peligro. De manera que el dictamen para esta primera mutación que lleva a la comunidad con los hombres le dice que cuando lo que toca en general es retirada y tú te encuentras en una posición que todavía está muy cercana al peligro, no debes emprender nada, sino apegarte al sentido de tu propia comunidad, sabiendo discriminar en el orden en el que está cómo debes proseguir el ordenamiento de retirada en lugar de emprender con el contexto que te rodea todavía peligrosamente. El contexto del hexagrama transicional es el 13, comunidad con los hombres. La segunda línea muta al 44
es una línea en que lo trascendente oracular, el dictamen trascendente del oráculo, sobre lo dicho a la anterior línea, es decir, no emprendas nada porque estás en la cola y el enemigo todavía sin ninguna dificultad te abrumaría y te sobrepasaría, lo que debes obedecer al orden de tu comunidad y no al que tienes alrededor, todavía peligrosamente. Por la segunda línea sobre aquella, dice, átate al noble sentido de la retirada, que nada, átate como con cuero de buey amarillo. Habla de el buey, o el cuero es un elemento, hablamos de un texto tradicional que tiene 3000 y pico años, entonces, y vosotros conocéis que la fortaleza del cuero como correas, como amarres, el cuero significa una atadura fuerte. Y el amarillo, más allá de ser una formulación en la escala cromática, es la representación áurea, de centro, de medida. Átate centralmente, poderosamente, al sentido del noble en la retirada. Y el 44, que es esa grama transicional de esta línea, te dice, no cedas a ninguna debilidad, nútrete de los dictámenes, de los principios a los que te debes y que no te tienten los cantos de sirena. Átate como pidió Ulises que a los compañeros que lo ataran para no dejarse de seducir por el canto de la sirena del entorno. Lo que debes es adherirte como con cuero al noble en su sentido de la retirada de lo vulgar que viene ascendiendo. La tercera línea sobre este grupo de dictámenes coherentes que van conformando un corpus de entendimiento para que el consultante no se equivoque, él le dice, todavía podrías aprovecharte de ciertos beneficios que el vulgar estaría dispuesto a concederte, pero ¿qué puedes esperar del entorno de lo vulgar cuando ya la primera línea te ha dicho que lo que tienes que hacer es obedecer al orden de tu cuerpo general, de tu cabeza bien pensante? La segunda, que debes atarte realmente al sentido del noble, es decir, que resistas las posibles tentaciones que te inciten a la condescendencia, a la autosatisfacción. Y la tercera, que mira, podía sacar algo, pero ese algo es de tan poca monta que además te lastraría todavía en tu sentido de la retirada. Lo que debes hacer, lo que haría el noble, es, aunque tenga que padecer de cierta soledad y deshacimiento del contexto, ampararse en su valer esencial, porque es lo que ahora mismo el porte en el Tao exige en relación a la consulta que acaba de hacer. El segundo bloque que vamos a abordar hoy parte del 34, el sagrama número 34, el poder de lo grande. Como sabéis, representado por 4 líneas yang que ya sobrepasan el punto de equilibrio, que serían 3, y que nos remiten a la imagen del sagrama número 11, la paz, donde los elementos yin y yang están equilibrados y el orden de la interacción tiene un carácter positivo, generador de vida en un sentido floreciente. Aquí la energía yang ya sobrepasa el centro. Entonces, este sagrama básico, antes que emprender, pone las mientes en el hecho de que quien tiene un gran poder, lo primero que debe tener en cuenta en su ejercicio, fuere cual fuere, es no pisar camino que no se corresponda con el orden, con la voluntad de lo alto, de la energía de lo creativo. De manera que es mucho más de perseverar en rectitud que de emprender, por consciente de que tiene
un gran poder. Bien, partimos de esta base y se movilizan la línea tercera, la quinta y la sexta. La tercera lleva al hexagrama, lleva transicionalmente al hexagrama número 54. La quinta lleva al hexagrama 43 y la sexta al 14. La tercera línea, ya recordáis, línea multitensionada, dice, y además, como sabéis, proclive a cometer errores precisamente por esa tensionalidad interna que vive, que está sobre, pero también está debajo y que quiere prosperar. Entonces se debate entre diversos tipos de inclinaciones y teniendo en cuenta que el contexto general en el que está es un gran poder, pues la estructura habla que en una situación tal, al vulgar le encanta hacer jactancia del poder, pero que el noble para nada. El noble, y esto nos lo aclara el complementario transicional, que es el hexagrama número 54, aquel arquetipo que dice que el noble atiende comprende los deseos de su corazón y las tendencias y apetencias del mundo material y animal al que pertenece biológicamente, pero sabe como ser dotado de espíritu de carácter superior que por encima de las apetencias puramente materiales está el orden espiritual. Dice que por la eternidad del fin reconoce lo perecedero. Por tanto, el vulgar que no tiene ese conocimiento y no lo ha introyectado hace jactancia del poder de una manera absolutamente burda. El noble sabe anteponer el deber al placer y por tanto lo controla y no emprende, no hace ejercicio de jactancia. La quinta línea, ya teniendo en cuenta el orden cronológico y el tiempo que debe transcurrir y la instrucción que debe recalar del escalón anterior, o en la línea quinta del poder de lo grande y con la advertencia que ya hemos debido introyectar en nosotros de que el noble no hace no hace jactancia de poder, sino que se atiene en cada momento a lo que es conforme a los principios espirituales y a la ética de convivencia, pues en la quinta dice que eh, aquí ya debiera haber desaparecido la pujanza por el empleo impropio ya de la energía y de la agresividad hacia afuera y que por tanto si permanece algún residuo es por una debilidad que todavía no hemos desalojado como una nube oscura que puede nublar nuestro gobierno, pero que debemos resolver, quitarla de en medio de la manera adecuada para que no impida que la energía, toda la energía que contenemos como poder de lo grande, vaya a malograrse por un enmascaramiento de nuestras debilidades que debemos mm, resolver de manera enérgica, pero sin violencia y sin ampararnos en convertir nuestros defectos en virtudes, resolverlo adecuadamente. Ya no hace falta para nada el empleo obstinado del poder. Y con la sexta hay una abundancia todavía más por si hubiese resultado o resultará difícil para el consultante despojarse de esa agresividad que por cultivo habitual o por el ámbito en el que vive todavía
pesa sobre su ánimo a la hora de manifestarse en relación a la consulta que ha hecho. Si tira para adelante de la manera que tiene por costumbre, mal acostumbrada, sería como el carnero. El carnero es obstinado y corto de luces y arremete contra lo que ve, pero lo que logra es enredar los cuernos en la cerca. Y entonces ni puede avanzar ni puede retroceder. Pero sin embargo, en el caso del consultante, todavía tiene la capacidad de reflexionar y darse cuenta de su obstinación y lejos de querer obstinarse en hacer un empleo de la fuerza, que ya en la primera línea mutante, que es la tercera, le decía que eso más bien, eso es propio del vulgar, pero para nada del noble. Aquí, si el noble reflexiona, tiene un atisbo de luz y se corresponsabiliza con su propia fuerza y con el entorno adecuado donde y cómo debe emplearla, pues tiene una corresponsabilidad con esa gran posesión que le manda el porte que se adecue a ello de manera correcta y no violenta. Pasamos a contemplar el siguiente bloque. Este lo basamenta el arquetipo número 35. El progreso expansivo representado por la luz solar en un solo día. Amanece en oriente y al atardecer se pone por el ocaso por el poniente. De manera que ha iluminado todo el orbe en un solo día. Condiciones previas para este autoesclarecimiento o este esclarecimiento llegado desde fuera. Receptivamente abierto y claramente perceptivo, claramente discerniendo lo claro y lo oscuro, lo blando y lo fuerte. Esta es la base de que partimos ahora y en la cual mutan la línea primera, segunda y quinta. La primera nos lleva al hexagrama número 21, la segunda al 64 y la quinta al 12. La primera del 35, que aunque estamos en un ámbito de progreso, pero estamos en una primera entrada, en un primer escalón del proyecto, de la universidad, de la empresa, del empleo en el que acabamos de entrar y encajar. Estamos en una primera fase, entonces lo trascendente nos dice que vamos a ser, en principio, no vamos a obtener todos los parabienes que desearíamos, sino que vamos a ser rechazados nuestro progreso, ignorado. Acaba de entrar y por brillante que pueda ser o por buena disposición interna que tenga, como es ignorado por los elementos de la superioridad, no de manera banal, sino porque parte de un proceso que trasciende la mera intelección racional a priori, pues debe ser es rechazado y él, no obstante, debe permanecer perseverante en su manera de progresar, buscando la forma de quitar los obstáculos intromisos que impiden una manera correcta de recibir la alimentación y de impartirla. Sobre esta línea, que nos lleva a la creación de una normativa, aun siendo rechazado, una prosecución para quitar los obstáculos y permitir que la claridad alimenticia nos nutran. Con la segunda línea dice que todavía, si en la primera éramos rechazados, en la segunda el progreso todavía adolece de tristeza, es decir, el consultante no va a recibir los parabienes que ambiciona en relación a su proyecto,
pero sin embargo lo trascendente no le dice que abandone, sino que todavía antes de la consumación y pese al rechazo y la tristeza que siente por el rechazo, debe seguir medularmente adherido a su noble propósito, pero que todavía le queda camino que cruzar, porque tenemos el 64 como complementario transicional y que, como bien recordaréis, tiene el prototipo del joven y el viejo zorro frente a una corriente helada, a través de la cual está el gallinero que ambicionan tanto el viejo como el joven. El joven se precipitaría y hundiría su cola en la corriente que lo arrastraría y quedaría fallido cuando ya está a un paso del logro, y el joven, el viejo zorro, prototipo de astucia y de pericia tanto en Oriente como en Occidente, es cauto, huele, tantea y no se hunde, no se precipita, sino que va paso a paso ocultando aun con tristeza, sabiendo soportar la tristeza, no se deja amilanar por ella, ni se precipita para querer el logro de manera inmediata, sino que sigue cauteloso y despierto para no hundirse en la corriente que corre peligrosamente debajo. La línea quinta le dice al 35 que ya en la buena medida en que ha asimilado los dictámenes de las líneas anteriores y las ha hecho vida en relación a su experiencia, llevar a cabo la parte de su experiencia acerca de la consulta, pues le dice que no debe tomar a pecho ni pérdidas ni ganancias de orden material, porque eso es secundario, que lo importante en una situación como la suya es conservar la propia claridad que ha ido adquiriendo y que tiene, sin desesperar y sin caer en el cinismo, pero sabiendo ampararse en su valer interior, aunque tenga que prescindir del halago de la vanidad de lo externo. Ello es lo que corresponde al porte adecuado de este conjunto de líneas en mutación. El siguiente bloque, para el siguiente bloque partimos del hexagrama número 37. Arquetipo tradicional de la estructura universal del clan, que es una inflexión capital entre la barbarie y la civilización. Una estructura de valores tradicionales fundamentales para la existencia civilizada, tales como el amor, la jerarquía bien establecida, la lealtad, basar las palabras en la verdad. El 37. La estructura ideal de la conformación de un principio básico de tránsito entre un estado de barbarie y un estado de civilización. Lo que se cuece en esa estructura se manifiesta luego en la colectividad en la que nos toque desarrollarnos. Mutan las líneas segunda, tercera y cuarta. La segunda, que lleva el hexagrama número 9, la tercera, que lleva el 42, y la cuarta, que nos lleva al 13. La segunda línea del clan, hablamos en términos tradicionales. El texto tiene, al menos el texto inicial en el que nos volvemos, debido al rey Wen, tiene 3150 años, y la sociedad, naturalmente, en aquel entonces, siendo patriarcal, sabemos el papel que tenía asignado la mujer dentro del clan,
que se ocupaba tanto de los bienes materiales, la organización de toda la convivencia de la familia dentro del clan, y también era la encargada del mantenimiento de los ritos espirituales, de manera que estaba cargada de responsabilidades en relación no con todo, la existencia material de ella, del cónyuge y de sus hijos, y la relación de vida con los ancestros y con la colectividad. De manera que la segunda línea le advierte a este consultante que en una situación de administración como la que le corresponde en relación a lo que consulta, actuar de una manera caprichosa sería muy desafortunado, que ya tiene ocupaciones de las que hacerse cargo para permitirse la divagación caprichosa de meter costumbres que no están para nada probadas. De ahí que nos la lleve o nos lleve al hexagrama número 9 como complementario transicional, y la labor colegible en relación a esta situación concreta que debemos extraer del hexagrama número 9 es dar cera, pulir cera, trabajando el carácter para adecuar que esta pieza del puzzle no sea arbitrariamente colocada por un color aparentemente similar, sino que pulamos nuestro carácter para que la pieza tenga el encaje debido y no otro. También muta la tercera línea, que tiene una advertencia mayor, una advertencia más grave, porque parece, es decir, no denota que la anterior tendencia caprichosa va a hacer que el consultante deje la rienda de una manera desafortunada, demasiado jocosa, demasiado descomprometida dentro de las responsabilidades que tiene. Y el texto tradicional dice que cuando dentro del hogar todos son alegría, pero nada de orden, más vale que impere el orden a que sea la holganza la que se adueñe de la situación. Una falta de orden fatídica que no hará que ni la casa internamente funcione, ni que las funciones de cada uno se cumplan debidamente, ni que la proyección ulterior hacia la sociedad colectiva esté ya viciada desde el interior. Antes que impere el rigor que la dejación, que no se retose dentro de la casa desconsideradamente y cada uno haga lo que le da la gana dejando sus deberes. El 42 como complemento, como de ampliación del propio carácter, habla de que es el arquetipo que dice: el noble donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ello, produciendo con ello la estimulación de los valores elevados del carácter y el abandono de los aspectos más vulgares. Esta es la advertencia para la tercera línea. Corregir, aunque sea con rigor, pero contemplando que la mejor manera de corregir es deslastrando de vulgaridad para elevar el carácter general de aquello que se manifiesta en descomposición y exceso de holganza. La cuarta línea, sobre la sumisión de los anteriores dictámenes, habla de que aquella mujer tradicional o el administrador que tiene que administrar un bien concreto y no lo que le plazca meter y de manera arbitraria llevarlo, habla de que un buen administrador, ocupándose de los deberes que ya tiene, que le asigna la estructura, es
el pilar del sostén de la propia estructura de aquello por lo que consulta el consultante, la empresa, las familias, dentro de sí y frente a la comunidad en lo exterior. Y esto es lo que le corresponde asimilar al consultante en una situación como la que acaba de llevar ante el oráculo. Para el siguiente bloque, partimos del hexagrama número 40, arquetipo de la liberación. Recuerdo que está constituido por la imagen de Can, el peligro, que está abajo, el trigrama inferior, y el pie de Chen, el primogénito, que está por encima, dejando el peligro atrás. De ahí que la impronta general de la estructura es de liberación, liberación dejando el peligro atrás. Bien, dentro de la estructura de este proceso de liberación, mutan la línea primera, la quinta y la sexta. La primera que lleva el hexagrama número 54, la quinta que lleva al 47 y la sexta al 64. La primera línea, dentro de la estructura de la liberación, estamos en una primera fase de liberación, nos lleva a 54 como complementario, emprendimientos por gusto no, y una primera línea, y se acaba de entrar en un campo de liberación. Te estás liberando de un peligro. Ahora lo que toca no es emprender conforme a tus apetencias internas, conforme a los deseos de tu corazón, de tu ambición, de tu carácter, sino reponerte y pararte y contemplar los deseos, pero subordinándolo a las condiciones de eticidad que exigen el momento presente. De momento, recuperarte, recuperar las energías y tener en cuenta la prevalencia de la oportunidad, la eticidad espiritual y la forma, el predominio, la prioridad que debes darle a las costumbres morales del entorno antes que al mero gusto de emprender por emprender. La quinta línea, ya asumida la primera, dice, todavía le está hablando al consultante de manera muy íntima, muy privada, porque le está diciendo, no mires ni a izquierda ni a derecha, ni lo que hace este, ni lo que hace aquel, ni el otro. Lo importante es que tú mismo seas capaz de liberarte. Por tanto, lo está remitiendo mucho más al sí mismo, a desentrañar sus propias raigambres egoicas para disolverlas, que ampararse en los bienes que tiene aquel, lo que tiene el otro, o lo que hace menganito o sutanito. El 47, ¿qué es lo que indica como complementario transicional en esta línea? Pues que el asumir esas limitaciones y el sufrir esas carencias conforme a su deseo de costumbres racionales del entorno es prueba que le corresponde superar, admitiéndose como uno más, sujeto a las leyes universales de limitaciones, de aceptar limitaciones y de no guardar rencor vanamente y desgastarse en ese desatributo grave como piedras entre el corazón y el alma. Sobre esta línea tenemos luego la mutación de la sexta, que ya todo esto periódicamente
el consultante deberá irlo integrando, primero de manera intelectiva, luego irlo asimilando a su propia psicología y costumbre y trasladar estas costumbres al comportamiento práctico. Con toda esta plétora de elementos colegidos por medio de estos dictámenes aconsejados por el oráculo, ya está provisto de elementos suficientes, de armas suficientes como para abatir la debilidad delante y no tiene más que articularla, poner el objetivo en el visor y ponerse en el cruce de las grandes aguas. Hexagrama número 64. Con vista largo, paso corto, ya va, está pronto a consumar, pero que no se precipite como haría el joven zorro y que sí sea muy cauto e inteligente como haría el viejo zorro, porque es lo que le corresponde asumir en el momento en que vive y en relación a lo que acaba de consultar. En el siguiente bloque partimos del hexagrama número 45, el espíritu de la reunión o la recolección. Todos los veneros de un entorno convergen en un lago concreto. Todos los afiliados a un grupo, a un partido, convergen en la sede. Todos los que participan del gusto de una música van a un determinado conservatorio. Todos los que participan de una creencia de carácter espiritual se reúnen en un templo. Todos, un conjunto, tiene prioridad sobre la acoge y tiene prioridad sobre las tendencias individuales. El 45 es que por el conjunto, por el bienestar del equilibrio congregacional, se debe estar dispuesto a ofrendar pequeños sacrificios, aun cuando también hay que estar advertido de que todo el que dice reunirse en torno a una idea no es trigo limpio. Bien, pero prevalece el sentido de reunión y de sacrificio por el conjunto congregacional. Partiendo de este contexto, mutan la línea primera, la segunda y la sexta. La primera lleva el hexagrama número 17, la segunda al 47 y la sexta al 12. La primera línea cuando nos ponemos en marcha para reunirnos con nuestros congéneres de orden espiritual, melódico, de gusto artístico, pues puede ver, oye, nos reunimos, vamos, nos concertamos, pero no somos lo suficientemente profundos en nuestra proyección, en nuestra comunicación, y entonces, como nos manifestamos a media, pues hay ocasionalmente acuerdos y hay momentos en que no hay acuerdo. El consejo de lo trascendente es que nos empleemos hasta el fondo a fin de poder conformarnos para cumplir con aquello que pretendemos conjuntamente. Ser veraz hasta el fondo, no a medias tintas. La segunda línea, que lleva el 47, dice, mira, como tu proyecto es verdad, tu intención y tu empatía con aquello que pretendes y con quienes lo pretenden es sólida, pues no te importará hacer un sacrificio porque además es lo que exige el contexto general, un sacrificio por el conjunto. Y este sacrificio forma parte de una prueba del carácter que viene significada por el hexagrama número 47
como arquetipo transicional, que es prueba del carácter, que es limitarte a fin de cuentas de que por importante que sea, pues eres uno más de los 9.000 millones, de los 8.000 millones o 9.000 millones de habitantes que somos sobre el planeta, y lo que le te acontece a ti no va a tener por qué ser especialmente privilegiado en relación a otro. Y no guardes rencor respecto de esto, que pues además te toca, te corresponde por destino saber sufrirlo y soportarlo y superarlo y salir crecido con ello. Esto por medio de un pequeño sacrificio. Y luego sobre estas dos líneas muta además la sexta del 45 que dice, y si para el final, aun a pesar de eso, no logras conexión con la calidez que desearías, no deserte, sin embargo, de tu buen propósito y noble espina dorsal, aunque tengas que llorar y lamentarte por no lograr la adhesión que realmente debieras poder llegar a tener, aunque tengas que permanecer amparado en tu valer interior. Esto es lo que te corresponde por el porte actual en tu Tao. Otro bloque. En este caso, ahora tenemos como base el hexagrama número 49. Arquetipo del cambio. Tiene un espectro tan amplio como el de la pelecha del pajarito, el cambio de muda de la serpiente, eh, el cambio de horario, el cambio de las estaciones, el cambio de ciclos y los cambios estatales. Todos estos, en su manera ideal, nunca se producen arbitrariamente. Tienen que darse una serie de circunstancias, tiene que darse junto a la sabiduría de los elementos que necesita el cambio y que son necesarios ser cambiados, con la capacidad práctica de poder llevarlo a cabo en el tiempo adecuado en que se conjuguen sabiduría y capacidad práctica y energía suficiente para poder llevarlo. De manera que fe y ojo a las ciernes para poder captar cuando todas esas circunstancias se conjugan y poder producir un cambio pertinente y no un cambio arbitrario. Partimos de este arquetipo y mutan las líneas segunda, tercera y sexta. La segunda lleva transicionalmente al 43, la tercera al 17 y la sexta al 13. La línea segunda del 49 dice, eh, mm, ya se hace necesario salir a dilucidar en de qué son los elementos que debieran cambiarse, porque implican una debilidad que amenaza con hundimiento, pero es salir a resolver y dilucidar cuáles son los elementos previos al cambio y de qué manera podrían producirse con ninguna violencia o con la menor violencia posible. Ninguna violencia. Resolverlo en un sentido de no camuflar los propios deficiencias, haciéndola querer tragar al oponente porque son buenas o admisibles dentro de una gobernación de lo colectivo o en relación a la consulta que acabamos de hacer, y tomar las medidas adecuadas, pero es esto, salir para hacerse cargo del análisis y la correcta resolución.
La línea tercera luego dice, pues sin apresurar, no, para hacer el cambio, una vez asimilado estos elementos previos de la segunda línea, ni debes precipitarte en llevarlo a cabo, ni debe hacer oídos sordos cuando la queja sobre la necesidad del cambio se ha evidenciado, sino tener la capacidad de saber captar la necesidad del momento puntual para poder unirse al seguimiento, unirse, uncirse, porque tenemos el 17, que de alguna manera significa la domesticación del caballo, en función del cual primero tú tienes que conocer las condiciones del caballo y prestarte a su domesticación para que finalmente el caballo te pueda llevar más lejos y por la tarde podáis retozar el caballo y tú en buena amistad. Pero ni precipitarse ni, ni dejar pasar el tiempo. Estar al loro para tener una buena impronta del seguimiento. Y sobre la línea segunda y la tercera, que nos lleva a este ya proceso de conformación, pues tenemos la línea sexta que advierte al consultante, recuerdo que estamos en el hexagrama de la estructura general del cambio, que el noble sabe producir ese cambio y lo produce con elegancia, pero le advierte al consultante de que el vulgar es capaz de simular. Se puede poner el ropaje o la investidura de lo que no es. Ojo, aquí hay una ambivalencia que le manifiesta en el carácter al consultante para que el consultante, lejos de querer mimetizarse de manera meramente externa, lo haga con la elegancia y veracidad y profundidad del noble, porque esto es lo que corresponde al porte de su momento existencial. El siguiente bloque de partida lo constituye el hexagrama número 50, el caldero, la forma más elevada de la superestructura cultural en la que vivimos. Se trata de no conformarse con la mera apariencia externa, sino transformar lo que colegimos de inmediato para, por medio de nuestro proceso transformador, de nuestros elementos culturales, actuando a través de lo que vemos, seamos capaces de ofrendar algo digno de la colectividad, de la alta forma de civilización en la que vivimos. El caldero sacrificial en el que se ofrecían los dones a los ancestros y a las divinidades. Partimos de este contexto y mutan la línea primera, tercera y quinta. La primera que lleva el hexagrama número 14, la tercera que lleva al 64 y la quinta que lleva al 44. La primera línea del caldero, estamos en un caldero donde condimentamos alimentos y la primera pues oye, mira, raspa el fondo del caldero porque todavía tiene pescado de la anterior cocción. Todavía tienes residuos pegados en el fondo, todavía tienes costumbres de lo anterior y estás pasando de unos niveles básicos o bajos o ya periclitados a un proceso de mayor elevación estructural. Por tanto, todos los residuos y prejuicios que conllevas del pasado, por la finalidad, por la alta finalidad de la propuesta que llevas a consulta, el hexagrama número 14, la protección de los grandes, que te corresponsabiliza con una
con un proyecto de gran posesión, raspa antes y limpia bien, retira todos los restos para que no vayan a contaminar lo que debe echar en corresponsabilidad con una gran posesión. Eso en principio, con la línea primera hacia el 14. Con la tercera línea, mm, en mutación, que lleva al 64, lo trascendente le sigue hablando a nuestro consultante diciéndole, después de ese reparo y esa limpieza y ese sentido de corresponsabilidad con la percepción, la gran percepción hacia la que te proyecta, todavía mm, tiene las azas alteradas, habla en términos tradicionales. Es decir, no puedes portarlo porque todavía no has terminado el trabajo. Todavía no has terminado, el trabajo no es solo el contenido, el trabajo también consiste en la forma de portarlo. Y las argollas las tienes rotas. Por tanto, hay que esperar, esperar de una manera activa dentro de ti, porque te reconoce el texto tradicional, te reconoce lo trascendente, que puedes portar una rica grasa de faisán en el caso de la tradición literaria china. La grasa de faisán era muy valorada y por tanto dentro de tu contenido puedes hacer una linda aportación al contexto al que te dirijas. Pero de momento la forma de transportar, tu forma de comunicarlo, tu forma de realizarlo está interferido, hay demasiadas tensiones de por medio, línea tercera, y debes tener mucho cuidado en el cruce de las grandes aguas, el grama número 64, complementario transicional, que el joven zorro se precipitaría y se iría al traste, y en cambio el zorro inteligente, sabiendo que ya está próximo a la consumación, tiene muy buen cuidado y muy buena vista en dónde pone los pies y cómo oculta el sonido de las resquebrajaduras o firmeza debajo del terreno que pisa. Y luego también muta la línea quinta del caldero, en el que ya la cocción está en su hervor. Y el chef, el cocinero, la cocinera, está pendiente de ver el color de los elementos, del olor que desprende la cocción, de probar con la cuchara de palo si está bien especiado y está bien de sal, en fin, pendiente de que la cocción no se vaya a malograr. Esa grama número 44, complementario transicional. La cocción está en un hervor excelente, pero ojo avisor de que no se te cuele ninguna debilidad y aquello llegue a descomponerse, que imperen los buenos criterios para la buena condimentación y no la debilidad autoindulgente con el ya está todo hecho. Esto es lo que corresponde al porte actual. El siguiente bloque, para el siguiente trayecto, partimos del hexagrama número 51. La conmoción, la manifestación de la divinidad en el ámbito de lo humano, del consultante. Manifestación que llega y produce primero temor y temblor, pero que no tiene solo la finalidad de amedrentar, ni siquiera es prioritaria, pero se manifiesta así para que el consultante primero atienda a ver
si lo que pretende o lo que está haciendo se corresponde con la voluntad divina. No tira de sí los dones, como no lo tiraría el oferente con su ofrenda de primogenitura, pero sí analiza todo aquello superfluo o indebido que pudiera haber en su proyecto o en su andar y saca una recta regla para no pisar camino que no se corresponda con la voluntad divina. De este contexto partimos y mutan la línea segunda, la quinta y la sexta. La línea segunda nos lleva al hexagrama número 54, la quinta al 17 y la sexta al 21. La línea segunda de la conmoción dice, no eches a correr por emprender conforme el deseo de tu corazón. Hay una conmoción que te sacude y seguramente querías huir de ella, pero no te corresponde emprender, sino parar y asumir los elementos de la conmoción buscando refugio en la eticidad y en el amparo de principios. Con la línea quinta, la conmoción continúa, viene y va. No basta con un solo baqueteo. El destino en relación al proyecto del consultante lo va a baquetear. Pero si no pierde la centralidad y se atiene estrictamente a ir atendiendo cada uno de los envites del destino que van viniendo, solo tendrá ocupaciones de las que hacerse cargo. Hexagrama número 17, para ir conformando su propio camino y destino. Y la línea sexta, que sobre estos dictámenes anteriores dice, mira, la movida externa debe servirte de aviso, pero ojo, no te vayas a dejar movilizar por el entorno inquieto que hay a tu alrededor. Lo que debes es elaborar y ceñirte a tu propia normativa de clarificar los procesos de obstrucciones que hay en el entorno. Esto es lo que corresponde al porte actual en relación a lo que has consultado. El siguiente hexagrama, ya último bloque de nuestra clase de hoy, parte del hexagrama 57. Sum, lo suave, lo gentil, la reiteración de órdenes, la gentileza del viento, el cántico para aprender las lecciones, la reiteración para aprender, tengo que aprender inglés, pues bueno, venga, 8 años de estudio, una y otra vez, repite, la recitación de un poema, el que cale profundamente algo en el espíritu, el, la ahorratividad respecto de una alta finalidad para conseguir lo que de momento no puedo, pero si me abro una cartilla de ahorro y voy reuniendo, quizá dentro de un par de años tenga para comprarme lo que pretendo y no distraer ningún, todo ir orientado, puesto que los esfuerzos de transformación inmediata no los tengo, no tengo más remedio que establecer una alta meta como una estrella guía, como los marineros, seguirse en un cabotaje largo, pues fijarse, ponerlo una estrella que me sirva de orientación y todas las energías siempre en ese sentido de orientación. Lo mismo que la hucha para la recolección material de lo que no puedo ahora mismo,
o lo mismo para adquirir el conocimiento del idioma que he citado antes y que ahora mismo pues no tengo más remedio que ir reiterándome otra vez good morning, etcétera, etcétera. El 57, gentileza y perseverancia en función de una alta meta sin distraer los recursos que vamos a ir acopiando poco a poco. De esa estructura partimos y mutan la línea primera, la tercera y la cuarta. La primera lleva el hexagrama número 9, la tercera al 59 y la cuarta al 44. La primera entramos en la estructura, una estructura de debilidad general, de gentileza, de pequeños esfuerzos. Y estamos aquí novatos. Y hay algo de lo que debemos ocuparnos y que queremos ocuparnos, pero somos indeterminados. No estamos como aquella fábula del burro que está ante el heno y el pilar de agua y no se determina si bebe o si come y finalmente muere de inanición, cosa que no tiene que pasarle al consultante, pero para que no le pase y puesto que tiene que hacer algo por su propia vida o por el proyecto, más vale que se marque militarmente una meta y que adecue su propio carácter al cumplimiento de esa meta que se ha propuesto. El adecuar el carácter corresponde a una reflexión sobre el hexagrama transicional de esta línea, que es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, trabajar el propio carácter para hacerlo encajar en esa disciplina que debemos tener en lugar de esa indeterminación. Esto para la primera línea. La tercera línea abunda sobre la anterior, que no ha resuelto, obviamente, si no, no habría salido, no ha resuelto adecuadamente, pues le dice disuelve ya tus apegos egoicos, porque estás ahí deshojando una infinita margarita y no te determina a nada. Disuelve los apegos y amplifica el contexto para tener un mayor alcance dentro de la amplitud y diversidad de la humanidad. Hexagrama número 59. No te encastilles en tus residuos egoicos, en tu indeterminación. Esto es la tercera con el 59. Y la cuarta, pues se supone que ya el consultante ha debido asimilar los sabios consejos de la línea primera y tercera, disuelto su vacilación inicial y su posterior apego, y una vez en la labor, primera línea del trigrama superior a cuarta, ya en un grado de evolución importante, pues en el desarrollo de la función va a adquirir piezas dignas para el agasajo de la tierra, del medio, el hombre y de los celestes, las divinidades, siempre que controle que no se le cuele la debilidad autocomplaciente y sea fiel a los dictados celestes. Esto es lo que corresponde al porte de este consultante. Y gracias por vuestra atención.